Estaba yo el otro día criogenizándome para despertar dentro de 1000 años, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Hace miles de años hubo un señor de la guerra que poseía unos artefactos conocidos como los 10 anillos que le otorgaban cualidades inhumanas, pudiendo así derrotar a todos sus enemigos, vivir cientos de años y construir un imperio que perduraría hasta la actualidad. A lo largo de la historia se dedicó a derrocar gobiernos y modificar el mundo a su antojo, pero un día le llegó la noticia de una aldea mágica conocida como Talo y este se fue a buscarla. Entonces, después de estar a punto de palmarla por culpa del bambú violento, se encuentra con una chica que le impide la entrada. Y ojo, porque empiezan teniendo una pelea en donde la chica parece saber controlar el viento y terminan haciéndose miraditas y flirteando mientras se dan de sopapos. Que vale, entiendo que es una forma de decirnos que se hicieron tilín el uno al otro, pero creo que no fui el único al que este tipo de escenas se le hicieron un poco raras. A todo esto, durante la narración dicen que Wenwu, que es como se llama el tipo de los anillos, se fue a Talo porque ya no tenía nada que conquistar. Pero permíteme no estar de acuerdo. Por muy poderoso que fuese el ejército de los 10 anillos, es evidente que le quedaban muchísimos territorios, como por ejemplo Wakanda, los dominios de Hydra, S.H.I.E.L.D. y las tropecientas mil organizaciones que operan al margen de su poder. O sea, otra cosa no, pero cosas por conquistar las tenía a patadas. En cualquier caso, la chica acaba ganando la pelea y estos dos se enamoran y forman una familia. Y precisamente su hijo sería Shang-Chi, que muchos años después se convirtió en un aparcacoches de San Francisco que junto con su amiga Katie están viviendo la buena vida, ya que son muy fiesteros y en ocasiones incluso temerarios. Demasiado quizás, ya que lo de ir trompeando por la ciudad con el coche de un multimillonario no me parece la mejor de las ideas. La vida de estos dos era de lo más normal, pero un día mientras iban en autobús, unos tipos le intentan robar un collar que había heredado de su madre y descubrimos que Shang no era tan pelele como parecía, porque en realidad sabe artes marciales. Así que tenemos la típica pelea de las películas de Jackie Chan en la que se va liando parda por todo el autobús y después de enfrentarse a un tipo que tiene una espada por brazo, consiguen deshacerse de todos los matones y al mismo tiempo evitar que los pasajeros sufran algún daño. Sin embargo, para su desgracia, consiguieron robarle el collar. Y antes de seguir quiero comentar dos cosas. La primera es que este tipo tuvo un rediseño que a mi parecer fue favorable, y es que el personaje que interpreta es Razor Fist. Sin embargo, la diferencia de los cómics es que tiene espadas en los dos brazos, lo cual para una adaptación en live action, aparte de bizarro, sería muy poco práctico. Es imposible que este personaje tenga una vida normal. ¿Cómo hace para limpiarse el culo? Tiene que ser horrible. Y la segunda cosa que quiero comentar también gira en torno a este personaje, pero en este caso es algo negativo. Y es que pese a que estaba dentro cuando la mitad del bus empezó a dar vueltas de campana, obviamente sale sin ninguna herida. ¿Te acuerdas de cuando estabas aprendiendo a andar en bici y te dejaste media rodilla en el pavimento? Es algo que nos pasó a todos, y quien diga lo contrario miente como un becerro. Pues bien, según el UCM, los accidentes de este calibre no producen ningún tipo de daño físico y te vas a hacer más daño cayendo en bici que sufriendo uno de estos. A lo mejor rompes varias farolas y los coches de los alrededores, pero tu piel estará más impecable que cuando le echas un bote de Nivea recién abierto. Ya lo dije en la reseña previa, pero por mucho que la peli esté enfocada en los niños, no pasa nada por mostrar una herida o dos. Joder, que las nuevas generaciones crecieron con internet. Están más curtidos de lo que estuvimos nosotros en su día. Dejad de sobreprotegerlos, coño, que no son estúpidos. Después de lo que acaba de pasar, Sean decide que se va a ir a ver a su hermana pequeña, a la cual hace años que no ve, y como hace relativamente poco le envió una carta y ahora pasó lo que pasó, pues la quiere advertir de que posiblemente vayan a por ella. Entonces tanto él como Katie cogen un avión y se revela que tras la muerte de su madre, Shang-Chi fue entrenado por su padre para convertirse en un asesino. Sin embargo, como esto es demasiado dramático, nos cortan el rollo interrumpiendo el relato con una azafata preguntando si quieren bocata de pollo o vegetal. Porque la gente prefiere ver este tipo de cosas antes que conocer el trasfondo del protagonista, claro que sí. El caso es que una vez llegan a la ciudad, se van a un edificio en donde organizan peleas clandestinas porque supuestamente la carta de su hermana tenía esa dirección. Y en esta parte fue cuando me llevé la mayor decepción de toda la película, que reconozco que se veía venir, pero aún así tenía la esperanza de que a lo mejor me equivocaba. Y es que como bien sabréis, en los trailers enseñaron Abominación, que haciendo un poco de memoria es el antagonista principal de la película del increíble Hulk, que por cierto es la entrega más marginada de todo el UCM. Si no os acordabais de ella no os preocupéis porque es comprensible. Menos mal que tengo reseñas de las 24 películas anteriores y podéis refrescar la memoria por si se os pasaron detalles sueltos. Pero volviendo a lo de la decepción, resulta que en una de las arenas podemos ver a Abominación peleando con Wong, pero en 0, el hechicero lo derrota, se lo lleva a una prisión y no lo volvemos a ver en todo el largometraje. Es que estaba claro, tío. Generan hype en el tráiler haciéndonos pensar que va a tener un papel importante y al final es un cameo de 30 segundos miserables y luego se olvidan de él. Si no lo hubieran enseñado en el tráiler habría sido una sorpresa agradable, pero este tipo de jugarretas de marketing me parecen extremadamente sucias. Que sí, a corto plazo funcionan a la perfección, pero a la larga la gente no se va a creer nada de lo que enseñéis, porque si nos la vais a estar colando con cada película que sacáis,
sabéis, pues llegará un punto en el que hasta el más tonto se cansará de la misma bromita de todos los días. Pues eso, que Abominación para Shang-Chi fue el equivalente a Rhino para The Amazing Spider-Man 2. Una mentira cruel que juega con los sentimientos de los fans. Al cabo de un rato, como la pelea del autobús se hizo viral, ponen al protagonista a pelear con el líder de esa organización, que curiosamente resultó ser su hermana Xua Ling. Así que tras un pseudo combate donde el chaval no quiere golpear a su familia, esta lo noquea de una patada y no es hasta más tarde cuando por fin se ponen a hablar como personas civilizadas. Resulta que ella está enfadada con su hermano por haberla abandonado, lo cual es razonable, pero al parecer no le envió la carta, porque en realidad todo fue cosa de su padre y de repente sus hombres irrumpen en las instalaciones para intentar quitarle el collar a Xua Ling. Así que tenemos las típicas escenas de pelea y Katie se muere por caer al vacío. Que no, hombre, que es broma, si se llamara Gwen Stacy tened por seguro que se iría al otro barrio, pero en las pelis de Marvel, a menos que seas alguien cercano a Spider-Man, eres prácticamente inmortal. El caso es que Sam tiene una pelea con el que voy a llamar el Ninja Púrpura, pese a que no tiene nada de púrpura, y lo consigue derrotar. Pero de repente llega su padre con un montón de peña que nadie sabe de dónde salió y se los llevan a todos hasta la sede de los 10 anillos. Pero antes quiero comentar un detalle que me pareció gracioso, y es que mientras peleaban por las vigas hay un momento en el que el protagonista intenta evitar la muerte de uno de los malos porque bueno, no quiere ser responsable de la muerte de nadie. Sin embargo, poco antes se puede ver como este tipo de aquí lo arroja al vacío sin ningún remordimiento. ¿Cómo va esto? ¿A los enemigos pares los perdona pero a los impares se los carga o qué? Una vez en la fortaleza tienen una cena familiar en la que hay un buen rollo que me sorprendió bastante. Quiero decir, poco antes casi matan a la mejor amiga de Shang, y sin embargo le invitan a una churrascada y ya se lo perdona todo. Así da gusto tener hijos. Y atentos, porque el plan del mandarín fue la cosa más estúpida que os podáis imaginar. Y sí, este es el verdadero mandarín, no la patraña ridícula que nos enseñaron en Iron Man 3. Y es que resulta que Wenwu necesitaba los collares de sus hijos para activar una estatua que revelaría un camino secreto hacia la aldea de Talo, porque al parecer su difunta mujer le habló por telepatía y le dijo que su gente la tiene atrapada en su aldea y que necesita su ayuda para ser liberada. Y obviamente un tipo que vivió 1000 años y debería tener más sabiduría que nadie, se lo cree a la primera de cambio y por eso organizó todo el tinglado. Pero claro, si su objetivo era salvar a su mujer, ¿por qué tuvo que recurrir a la violencia contra sus propios hijos? ¿Tanto le costaba presentarse de primeras y pedirle los collares directamente? Es más, ¿qué sentido tiene falsificar una carta de Xua Ling para que ambos hermanos se reúnan cuando ya sabía dónde vive cada uno? Digo yo que sería más fácil conseguir los collares por separado que juntando a los dos hermanos para que peleen codo con codo. Es que lo dicho, el plan es totalmente estúpido y se complicó la vida porque sí. Le deben de sobrar los soldados porque todos los que la palmaron en el proceso ya no tienen forma de volver. Y eso por no hablar de que Shang-Chi pudo haber muerto en el autobús y que las autoridades podrían haber perseguido a los hombres de Wenwu. Es que macho, sabiendo de la existencia de los Vengadores, hechiceros y un montón de organizaciones superpoderosas, no entiendo por qué te la juegas tantísimo. Como el protagonista no está muy convencido de todo esto, se niega a ayudar y el padre los encierra a todos. Y es entonces cuando conocen a Trevor, que para los que hayáis visto la terrible y espantosa Iron Man 3, sabréis que es el mismo tipo que hizo de falso mandarín y que luego nos dio una gran decepción a todos. Pues resulta que el mandarín, cuando se enteró de lo que hizo, lo capturó y desde entonces lo mantuvo con vida siempre y cuando actúe para él. Una justificación un poco chapucera, pero vale. Lo importante de todo esto es que tiene una mascota llamada Morris, que es una especie de Furby sin cara y con alas que convenientemente proviene de Talo y sabe más o menos cómo llegar. Que ya es casualidad que justamente se hayan reunido todos en la misma celda casi a la vez, justo cuando los protagonistas necesitaban advertir a la aldea. Pero ya sabéis que el UCM cuando tiene que poner conveniencias no se corta un pelo. El asunto es que el subsuelo de la fortaleza está lleno de túneles y Xua Ling se los conoce de memoria porque de pequeña se metía mucho en ellos, ¿por qué no? Así que escapan de la celda como si nada, tienen una mini persecución con los hombres del mandarín y finalmente se fugan de la fortaleza. Pese a que Wenwu tiene helicópteros y un montón de recursos, decidió que no hacía falta perseguir a sus hijos. Así que estos llegan al laberinto del bambú histérico y por poco no lo cuentan. Pero afortunadamente consiguen alcanzar la aldea de Talo y una vez allí vemos a Kurama en miniatura y un montón de criaturas propias de la mitología china que sinceramente le dan un toque místico a la película que no le queda mal. Lo que ya se me hace más raro de entender es que viviendo en la edad contemporánea y existiendo satélites y demás tecnologías de espionaje, nadie haya encontrado la aldea. Pero como el tema de la magia tiene bastante presencia, voy a suponer que son similares a Wakanda y pudieron ocultarse del mundo gracias a un hechizo o algo del estilo, porque si no, no tendría sentido que Wenwu no vaya en helicóptero o cualquier otro vehículo aéreo. El asunto es que cuando se topan con los habitantes de Talo, aparece el típico anciano senil que los quiere echar. Y esto me parece de coña, porque siempre que en una película alguien necesita la ayuda de un oriental, por algún motivo los quiere echar a patadas, ya sea de una aldea, de un dojo, de una tienda o de donde sea. Es un cliché del que no mucha gente se da cuenta, pero es que no falla. De hecho, cuando llega la tía del protagonista le dice algo tipo ¿pero qué estás haciendo? Es que parece que no pueden evitarlo. Llevan esperando su llegada desde hace más de una década, pero el señor les tiene que decir que se vayan. Que por cierto, si los estaban esperando, pudieron haberle facilitado un poco la entrada, o incluso enviar a
alguien para que los busque, porque en el bosque de bambú estuvieron a punto de palmarla. En fin, afortunadamente la tía tiene un poco más de sentido común y les explica que la voz que estaba escuchando su padre no era la de su mujer fallecida, sino la de una criatura que estaba atrapada tras la puerta oscura que durante años los habitantes de Talo, junto con la ayuda de una dragona, estuvieron manteniendo a raya. Dicha criatura se llama el Morador de la Oscuridad, un nombre para nada genérico y saturado, y junto con una legión de devoradores de alma, pues el mundo se iría al carajo. Por eso tienen que impedir a toda costa que el mandarín abra la puerta. Entonces, teniendo en cuenta que la batalla es inminente, se ponen a entrenar. De primero, Katie aprende tiro con arco, Sanchi las habilidades que solía usar su madre, y por último, Sualin sigue usando un Kusarigama como lleva haciendo toda la vida. Y en teoría, entrenando unas pocas horas no debería ser suficiente ni de lejos, pero como los personajes son un poco Gerystu, sí que logran mejorar una barbaridad, tanto que para cuando llega el momento de la batalla final se las van a apañar perfectamente. Típico power-up conveniente que se apresura por culpa de la falta de tiempo. Después de parlotear un poco y recordar por 34ª vez que la madre de Sanchi murió en el pasado, por fin se dignan a enseñarnos cómo pasó. Y es que al parecer una banda rival que le tenía rencor a Wenwu quiso saldar deudas con su familia y se cargó a su mujer. Cosa que fue un error, porque si sabes que tiene unos anillos mágicos en su poder, lo más prudente habría sido ir a por él cuando no los tenía. Si despachas a uno de sus seres queridos, es evidente que te la va a devolver. Pero lo dicho, el mandarín se venga y envía a su hijo a cazar al responsable para así cerrar el círculo de venganza. Y fue a partir de entonces cuando Sanchi se fue por libre y dejó su pasado atrás. Al día siguiente por fin aparece el mandarín con una cantidad de coches que sorprendentemente sobrevivió al laberinto. Entonces, como no son capaces de razonar con él, empieza una batalla campal en la que padre e hijo se enfrentan en un 1 contra 1 y Wenwu manda a Shang al fondo de un lago con un CGI que madre mía. Nos remontamos a 2008 con la película de Iron Man y le mete un repaso en todos los aspectos. El asunto es que el mandarín, viendo que tiene vía libre mientras los demás están distraídos peleando, se pone a romper la puerta y salen los primeros devoradores de almas. Y yo me pregunto, si ves que detrás de la puerta hay unos monstruos chunguísimos, ¿por qué no le haces caso a lo que te llevan intentando explicar desde hace varios días y te planteas no romper la puerta que da mal rollo? Es que macho, vale que estás desesperado por traer a tu mujer de vuelta, pero estás comportándote como un auténtico cretino. Al final, tras la muerte del ninja púrpura, tanto los hombres de Wenwu como los aldeanos de Talo deciden unir sus fuerzas para combatir a los devoradores de almas. Y de repente Sanchi se topa con la dragona en el fondo del lago y juntos emergen para cambiar las tornas de la batalla. Que también te digo una cosa, muy protectora que decían que es la dragona, pero la desgraciada se lo tomó con calmita. No sé cuánta gente tuvo que morir para que espabile, pero entre la invasión de Talo y el intento por romper la puerta oscura, tuvo tiempo de sobra para hacer algo y la fulana se quedó durmiendo bajo el agua. Así que yo no la idolatraría tanto como esta gente. Después de esto tenemos el segundo enfrentamiento padre-hijo, pero esta vez el protagonista tuvo un power-up milagroso que le permite dominar el aire y plantarle cara al mandarín con sus propios anillos. Entonces, después de derrotarlo, le hace entrar en razón, pero vaya por Dios. Justo ahora que se hizo bueno, el Morador de la Oscuridad rompe la puerta y se carga al mandarín. Pero este en un último aliento le da sus anillos a Sanchi y tiene su segundo power-up. Pero claro, el Morador está demasiado chetado y todos los que quedan en pie tienen que unir fuerzas para plantarle cara. Que por cierto, una vez más la dragona destaca por ayudar lo mínimo, porque si el mandarín estaba rompiendo la puerta, bien que pudo ir a por él aunque sea para distraerlo y que el Morador no salga. Pero no, era mejor ir a por los bichitos pequeños y dejar que Sanchi haga todo lo demás. Pese a que todos están enfrentándose codo con codo contra el Morador, este es superior a ellos. Pero entonces, añadiendo otro cliché a la lista, Katie le dispara una flecha justo en su punto débil, pese a que aprendió tiro con arco el día anterior. Así que gracias a esto el Morador se debilita lo suficiente como para que la dragona lo hunda en el fondo del mar y el protagonista lo haga explotar con los anillos, salvando así la aldea y probablemente el resto del mundo. Tras esto hacen un funeral por los caídos y tanto Sanchi como Katie regresan a sus vidas normales. Pero entonces un día aparece Wong y los recluta para que formen parte de los Vengadores mientras investigan los anillos junto con la Capitana Marvel y Bruce Banner, que parece haber recuperado su forma humana. Y además hay una escena postcréditos en la que se revela que Sualin ahora es la nueva líder de la organización de su padre. La película de Sanchi fue bastante mejor que Viuda Negra, pero tampoco me pareció una locura. Es una entrega más que añade un personaje diferente y como debut cumplió con lo que tenía que cumplir. Como la mayoría de películas del UCM es formulaica y todo lo que nos enseña está demasiado visto. De hecho es como ver cualquier otra entrega pero con temática oriental y personajes diferentes. Aunque también es verdad que aunque la historia empezó un poco flojilla, mejoró bastante ya tirando hacia la batalla final. Del mismo modo, el toque místico y las criaturas de Talo hacen parecer que la trama es ligeramente diferente a lo que llevamos viendo desde hace años, que aunque no sea más que un placebo, menos es nada. En cuanto a la acción, pues cumple de forma adecuada. Evidentemente está todo censuradísimo, pero las escenas de artes marciales se entretienen, que es lo importante. De hecho, esta película es como las que hacía Jackie Chan, pero sin Jackie Chan, y que el actor protagonista sepa hacer artes marciales, pues es un puntazo a favor. El CGI por lo general también está decente, aunque tiene algunos momentos que de verdad deberían revisar un poco
mejor, porque con la de pasta que tienen queda muy chapucero que te pongan escenas que se ven peor que largometrajes de hace 15 años. Con respecto a las conveniencias hubo alguna bastante carota, como por ejemplo cuando encierran a los protagonistas en la fortaleza y curiosamente se encuentran con un tipo que tiene una mascota que sabe llegar a Talo y al mismo tiempo su alien sabe escapar por unos túneles subterráneos que el mandarín ignoraba. O lo de que se pongan a practicar una tarde y de repente sean los putos amos. Especialmente Katie, que de no ser por ella no habrían podido cargarse al morador. Y teniendo en cuenta que era la primera vez que usaba un arco, pues oye, bastante conveniente. Y con los clichés es incluso peor, porque en este caso noté más de lo habitual, y mira que la media no era baja. Por ejemplo, la típica familiar que hace tiempo que no ve, que está enfadada precisamente porque hace tiempo que no la ve, el típico oriental que sin ningún motivo lógico manda a los protagonistas a tomar por saco nada más verlos para luego cambiar de idea y colaborar juntos, el héroe perdiendo ante el villano pero luego derrotándolo gracias a un power-up que salió de la nada, o la ruta que solo se abre una vez al año y que si no vas ese día perdiste la oportunidad. Aunque luego resultó ser un bulo, porque Morris reveló un camino alternativo que estaba disponible siempre. Pero eso, que lo de hacer X tarea antes de que pase X acontecimiento está muy visto. Comentando alguna cosilla más, creo que abusaron demasiado de los flashbacks. En vez de avanzar en lo importante, se dedican a repetir cosas que ya sabemos, como que el protagonista fue entrenado por su padre, que su madre murió y otros detalles que repitieron como 3 o 4 veces pero con imágenes distintas. La comedia fue más o menos decente, pero hubo algún momento especialmente lamentable, como por ejemplo cuando estaba contando su pasado trágico por primera vez y de repente te saltan con el bocadillo de pollo o vegetal. En serio, espero que el responsable de escribir esa parte nunca vaya acompañado a un funeral, porque como se ponga en ese plan le van a calzar tremenda somanta en la cara que se le quitan las ganas de seguir haciendo chistes. Uno de los aspectos más positivos es que el mandarín fue un villano bueno y malo con el que más o menos se puede llegar a empatizar, aunque es bastante terco y sus planes a veces carecen de sentido, pero en cuanto a la actitud se le vio bastante humano y eso me gusta. Además, lo mejor de todo es que rectificaron la increíble cagada que se marcaron con el Incrediboy de Iron Man 3. No por nada me pareció la peor película del UCM, porque pese a que hay auténticos bodrios, esta es la primera vez que recogen cable de esta manera. Así que imaginaros. En serio, Shane Black, enhorabuena. Lo hiciste tan mal que hasta Disney se dio cuenta. Lo que no me gustó tanto es el tema de los anillos, porque yo esperaba que fueran más parecidos a los cómics, es decir, que pudieran manipular los elementos con ellos, pero en su lugar nos pusieron unas pulseras que golpean muy fuerte y ya está. No es algo terrible, pero fue una oportunidad desperdiciada. Y hablando de desperdicios, el ninja púrpura es un parguela al que despachan con demasiada facilidad. Parecía que iba a ser la hostia y tiene más participación el tipo del machete que él. Y bueno, de Abominación no quiero ni hablar. Todo lo que tenía que decir ya lo dije antes. En general, Shang-Chi es un largometraje aceptable que, pese a lo saturado que está el universo cinematográfico al que pertenece, consiguió ser entretenida. Si la tuviera que clasificar, la pondría en la mitad buena del UCM en una posición normalita tirando a baja. Quizás si la hubiesen estrenado hace 10 años la habría valorado más por la novedad, pero a día de hoy llevan tanto tiempo haciendo lo mismo que al final, por mucho que intenten innovar en sus historias, se siente demasiado igual a las entregas previas.